Bueno, eh, hola, en esta entrevista más que nada te voy a hacer preguntas sobre el módulo 2, sobre el desarrollo desde el nacimiento de un bebé hasta básicamente la adolescencia. Ok. Son preguntas básicas y más o menos me las respondes en base a experiencia previa de la vida, ¿no? Bueno, ¿me podrías decir cuáles son los principales síntomas de embarazo de una mujer? Pues mira, son varios, yo creo que los más evidentes o los más recurrentes que todo el mundo puede encontrar Ajá. serían, número uno, la ausencia de menstruación en la mujer, o sea, que se le atrasa el periodo, que no tenga su regla. Ujú. Número dos, tiene una serie de cambios físicos, empieza a tener mucho sueño, empieza a tener malestares en muchos casos. Eh, en los embarazos no siempre son iguales, pero en muchos casos le empieza a dar náusea, Ujú. empiezan a tener vómito, Sí. empiezan a tener, digo que tienen, les cambia un poquito la mirada, se les hace una mirada más dulce, y bueno, pues empiezan los cambios físicos, obviamente conforme va avanzando el embarazo empieza a crecerles el vientre, empiezan a subir de peso, empieza a cambiarles obviamente pues todo, ¿no? Ujú. Crecen las mamas, etcétera, ¿no? Sí, 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 bastante acertado, muy correcto. Básicamente mencionaste las principales. Y bueno, durante la etapa del embarazo, ¿qué cuidados, o sea, me podrías mencionar qué cuidados se deben de tener durante la etapa del embarazo para cuidar el desarrollo del niño, del bebé? Pues también yo creo que van cambiando con la etapa del embarazo, pero yo diría que sean las cuestiones más básicas que deberían de tenerse todo el tiempo, pero bueno, es tener una alimentación correcta. Esto no quiere decir comer más, sino Ujú. comer bien, Ujú. tener mucho cuidado que incluyas todos los elementos de vitaminas, minerales, eh, carbohidratos, proteínas, etcétera, que necesita tu cuerpo para estar bien alimentado, porque Ujú. en base a tu alimentación se alimenta el feto, el Ujú. bebé. Yo creo que esa es la principal, y que vayas cuidando tu peso conforme va creciendo el embarazo. Obviamente tienes que tener cuidados con no hacer actividades bruscas que puedan poner en riesgo el embarazo. Tienes que tener, yo considero que es lo que vimos en el caso de tu mamá, ejercicio que te ayude a estar flexible, estar bien, tener buena respiración, etcétera. Y te digo, dependiendo de cada embarazo pueden tener que cuidarse algunas cosas. Otro de los puntos que recuerdo bien es tienen que cuidar mucho el ácido fólico y el cuidado de tener suficiente calcio en la alimentación. Ok, ok. Sí, pues, básicamente son esos, o sea, los principales. Y también habría otros, obviamente, como el evitar el consumo de alcohol, y fumar y pues, obviamente evitar consumo de drogas y así. Pero sí, básicamente son esos. Y también hay otros factores que influyen, como pues ahora sí que estados emocionales de la madre que también pueden afectar al bebé, ¿no? Pero bueno, esos son los principales, ¿no? Eh, durante el periodo neonatal, este abarca las primeras 4 semanas de vida e inicia el proceso de independencia fuera del útero sí, de la madre. Entonces, ¿me podría decir, o más bien sabes, según tu experiencia previa, cuál es el peso promedio de un bebé? O sea, ¿qué es lo que debería de pesar un bebé normalmente? Al nacer, Ujú. pues mira, también yo creo que eso varía mucho dependiendo obviamente de la talla y de la historia genética de los padres, pero de lo que yo recuerdo va entre 2,5 kilos a 3 y tantos. Arriba de eso se considera un problema y abajo eso también. No te sabría decir exactamente, pero más o menos son 2,5 a 3,5 más o menos. Sí, 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 muy, muy correcto, muy correcto. Bueno, también normalmente después
más bien inmediatamente que sale el bebé de la madre, hace un proceso de, ahora sí que descartar riesgos, ¿no? O sea, y hacen una serie de, ahora sí que pruebas en el bebé para asegurarse de que esté sano. ¿Sabes cómo se llama esta evaluación o en qué consiste la evaluación? No me sé el nombre. ¿En qué consiste? También, según yo, son básicamente una especie de checklist que tienen que tomar los doctores, tanto el pediatra, que está al lado del ginecólogo, como las enfermeras. Lo realizan prácticamente inmediato cuando nace el bebé. Le checan la nariz, si no mal recuerdo, le checan que no tenga obstruida la nariz, que el cordón umbilical esté bien, hacen el corte del cordón umbilical, y que el niño llore, obviamente, que se oxigene. Ellos cuidan, o me acuerdo que cuidan el concepto de la rapidez con la que se oxigena el cuerpo del bebé, porque en la medida que el niño sale y empieza a respirar por sus propios pulmones, va cambiando de un color casi morado inicialmente a un rojo muy intenso. Y me acuerdo que toman el tiempo incluso de más o menos la rapidez para ver que esté bien oxigenado. Obviamente checan el peso, checan oídos, eso es lo rápido que me acuerdo, Sí, ¿no? sí. De hecho, o sea, muy acertado. Se llama la escala de Apgar y básicamente lo que revisa o se fija mucho para asegurarse que el niño esté bien viene siendo, pues ahora sí que el color como mencionaste, o sea que pues, el bebé no salga, así que tenga el color adecuado. Eh, o sea, que tenga claramente pues, las mejillas rosadas, un color así. Pues el pulso, los gestos, o sea, que pues, obviamente el bebé esté llorando, porque pues, si el bebé sale sin hacer ningún gesto, pues obviamente es un indicativo de que pues algo está sucediendo. Y la respiración, entre otros, pero sí, muy acertado. Eh, ¿Cuáles son una de las principales maneras en las que llegaste a identificar que el bebé se comunica y cómo, o sea, cómo viste que a lo largo del crecimiento el bebé fue desarrollando el lenguaje? Pues mira, para mí la comunicación involucra muchas cosas, no nada más el lenguaje. Y obviamente yo creo que el bebé se comunica inicialmente desde el llanto, ¿no? Ese yo creo que es el principal método de comunicación. No tiene forma de decirte Sí, quiero agua, o quiero comer, o estoy sucio. exacto. Empiezas incluso a poder saber por el tipo de llanto qué es lo que quiere el niño, pero ese es su primer método de comunicación. Obviamente se comunica muy chiquito, ¿no? Porque realmente no hay tanta interacción, pero alrededor de 2 semanas empieza a tener pues más interacción visual, empieza obviamente a responder a las caras, a los cariños, Estímulos. a los estímulos que tú le das como padre o como el entorno, ¿no? Sí, Y obviamente en la medida que empieza a desarrollarse, que ya tiene un año, etcétera, menos, empiezan a tener lenguaje, ¿no? Que al principio es muy limitado y muy básico, pero lo empiezan a hacer, y ya cuando ya empiezan a hacerlo, pues empieza a ser muy rápido el desarrollo del lenguaje. sí, sí, sí. Bueno, es básicamente cuando está muy pequeño el bebé, pero ya cuando una vez que va creciendo, pues el bebé va desarrollando ahora sí que lo que se llama autoestima. ¿Tú qué entiendes o qué entiendes por autoestima? Lo que yo entiendo por autoestima es precisamente la evaluación que haces de ti mismo como persona. También lo poco que sé, porque no soy ni psicólogo ni doctor, ni mucho menos, pero bueno, inicialmente el bebé no tiene ese concepto de ser una persona separada del entorno. Él cree que él es el centro del mundo, y por eso son tan egoístas o tan Egocéntricos. demandantes, egocéntricos.